¿Qué distingue a un combate de excelencia? Cuando un pugilista demuestra su auténtica fortaleza. Los criterios para discernir esto pueden ser subjetivos, pero es innegable que una característica fundamental es la autenticidad de los contendientes, su verdadero amor por el arte del boxeo, plasmado no solo en palabras, sino en sus actuaciones sobre el cuadrilátero. Aunque pueda parecer una afirmación obvia, es necesario resaltar que hay púgiles que desconocen sus propias limitaciones y, envueltos en su soberbia, han menospreciado e incluso insultado a titanes del boxeo. Orgullosos descendientes de México, con su ardiente sangre azteca, han utilizado sus puños de acero para impartir una lección de humildad a estos arrogantes individuos, defendiendo así el honor de su estirpe. No pasaremos por alto esta situación. Permanezcan sintonizados en Boxeo de Oro, el principal canal de habla hispana dedicado al noble arte, pues en esta ocasión realizaremos un recorrido por aquellos enfrentamientos protagonizados por mexicanos que han debido demostrar sus habilidades como atletas ante el mundo, inscribiendo su nombre en la historia a través de su fuerza de voluntad y la potencia de sus golpes. Acomódense, den me gusta y no se pierdan ni un solo detalle de esta crónica. Un delgado hilo de seda es lo que divide los conceptos de perseverancia e impertinencia. La batalla de Pipino Cuevas es el ejemplo perfecto, mostrando a un ser que casi tenía como elección voluntaria morir antes de aceptar su indudable derrota y humillación. Este no fue un combate común entre novatos. Ambos personajes habían logrado una fama internacional por su récord, y una victoria podría marcar un aumento sustancial en el prestigio de su carrera. Pipino Isidro Cuevas González era un ejemplo bastante puro de lo que era un mexicano, una persona humilde que tuvo que vivir las peores inseguridades de su país, mas no dejó que las catástrofes lo definieron. En su primer combate profesional, fue derrotado contra Alfredo Castro, y nadie daba ni un centavo porque llegaría a ser alguien. Cualquiera con ojos pensaría, con razones, que el nombre de Pipino Cuevas se marchitaría y desvanecería como la última rosa del verano. Pero Pipino nunca hizo caso a tales críticas y tomó la decisión de seguir adelante con su sueño de ser un consagrado pugilista, hasta que finalmente logró ganarle el título de peso medio a José Palacios a sus 19 años. Ahora le tocaba un nuevo destino: derrotar a Ángel Espada. Apodado como El Cholo, o la Espada de Puerto Rico, es un boxeador nacido en 1948 que siempre había tenido claro desde joven sus dos más grandes pasiones: la música y el boxeo. Por eso el boricua siempre buscó apoyar las causas artísticas de su pueblo boricua, al mismo tiempo que les traía la gloria a través de sus peleas. De cierta manera, se podría ver a Ángel Espada casi como un paralelo de Pipino Cuevas, ya que él también fue alguien que se crió en una familia humilde que tuvo que superar sus adversidades. Alguien que también perdió su primer encuentro profesional y fue abandonado por la industria antes de triunfar, pero logró coronarse con varios títulos mundiales que daban crédito a todo el esfuerzo que libró. Tal vez en otro universo ellos pudieron ser amigos y ser esa persona que tanto habían buscado para apoyarse. El destino sí ató sus destinos, pero lo hizo de la manera más cruel posible, no solo obligándolos a pelear en una cruenta batalla pactada para el 17 de julio de 1976, sino por hacerlos los protagonistas de una rivalidad legendaria que excedían sus propias vidas. La tierra de Puerto Rico y México siempre han tenido una rivalidad generacional, donde han buscado superarse a otro en el boxeo. Esto precisamente porque en las naciones de ambos ven este deporte como un orgullo nacional, y han forjado a algunos de los mejores pugilistas que la historia había visto, como Rodolfo Casanova, Carlos Ortiz, Carlos Palomino, Edwin Rosario o Julio César Chávez. Sería la batalla entre Ángel Espada y Pipino Cuevas la que acrecentaría esta enemistad histórica. Era la primera vez que ambos países seleccionaban a sus mayores titanes para librar un duelo que defendiera el honor de su país. Esta batalla era más grande que mantener un título o conservar la reputación de una persona. Lo único importante era ganar. Aún así, la pelea se vendió precisamente como la defensa de un título. Ángel Espada estaba defendiendo el título de peso medio de la AMB que había conservado hace casi un año. Posiblemente, él era más consciente de la rivalidad que existía entre sus naciones por su mayor experiencia en la industria, siendo mayor que su rival por casi una década. Independientemente del motivo,
Cuando se hizo la primera conferencia de prensa para conocer más sobre los boxeadores, Ángel Espada soltó unas desagradables palabras, donde lo tachó de ser un pueblerino compitiendo en grandes ligas, un mexicano marica que no conocía su lugar y que no lo dejaría respirar con su jab. Obviamente, estas palabras son algo que hicieron enfadar a Pipino Cuevas. Él no buscaba convertir su histórico enfrentamiento en algo personal, pero su orgullo estaba herido. Y no importa las razones que tengas, si alguna vez te atreves de escupir en el esfuerzo esculpido de un mexicano, tienes que prepararte para afrontar las consecuencias que eso trae consigo. El día elegido llegó. Ambos boxeadores peleadores se plantaron cara a cara en la Plaza de Toros Calafia en Mexicali. Ángel Espada se encontraba en desventaja desde un principio, en un área donde su enemigo tendría el apoyo de su gente, pero mantenía su voluntad afilada como el acero, con la promesa de hacer cumplir sus palabras, y agregando nuevos insultos a la lista de los ya dichos contra su rival de menos de 20 años, quien se mostraba serio, pero con una mirada asesina reluciendo. La primera ronda comenzó con ambos boxeadores midiéndose en el centro del ring. Espada, con su experiencia y habilidad defensiva, intentó mantener a Cuevas a distancia con su jab. Espada logró mantener su distancia y evitar que Cuevas lo alcanzara con sus golpes más poderosos, gracias a su velocidad, digna de una pantera en una carrera. Pipino logró con su golpeteo y su poderoso jab atinar a golpear el rostro de su rival, y a medida que la ronda avanzaba, el asedio al cuerpo del boricua se hacía cada vez peor. Como una filosa espada dispuesta a alcanzar su objetivo, el golpe de Ángel logró destruir la defensa del mexicano, pero por cada golpe que le conectaba a Pipino, el joven lograba realizar un contraataque que le daba la ventaja. La segunda ronda continuó con la misma intensidad y agresividad que la primera. Espada continuó con su técnica de gancho y golpeteo frontal, mientras Pipino Cuevas seguía ejerciendo presión a través de sus poderosos ataques que le dieron el control del ritmo del combate. Cuevas logró conectar un potente uppercut al rostro de Espada, quien se tambaleó hasta llegar a las cuerdas, donde el mexicano empezó a atacar con una magnífica combinación de uppercuts y jabs que dejaron atontado al boricua. De mano derecha, tiene que tener cuidado Pipino, pero Pipino oriente nuevamente, Pipino Cuevas, como ha sido la tónica de estos 4 rounds, con Pipino se aprovechó y ahí ya se le salió rápidamente, ahí por pierna se sale el hombre de Puerto Rico, a la derecha de Pipino Cuevas, ahí viene el hombre de la capital mexicana, cuando termina, el tercer hombre del ring los manda a retirarse a las asistencias, ya suena la ahí moviéndose. Con la izquierda se le coló por entre medio de los guantes de Pipino el golpe del hombre de Puerto Rico. Buena la recta ahora por parte de Pipino Cuevas. Ahí lo puso en la soga, pero ya se le salió. Derecha y una recta más. Y abre otra vez. Viene con el gancho de izquierda. Fíjese, todo gancho de zurda y metió cuerpo. Qué bárbaro Pipino Cuevas. Qué bárbaro el aguante del hombre de Puerto Rico. Qué derechazo ahí le puso Pipino Cuevas. Buena la zurda del Cholo Espada reaccionando el hombre de Puerto Rico. La verdad que es un placer enorme llevar en Espadas al frente. Odio, la verdad que hizo un gasto tremendo Pipino Cuevas allí, con todas las manos que le metió. Espada intentó recuperar terreno a través de su gancho izquierdo, pero el mexicano logró con un golpe de martillo llevarlo nuevamente a las cuerdas, donde procedió a golpearlo con un aire soberbio hasta tirarlo a la lona. Ángel Espada se irguió como pudo, tambaleante, y cuando retomó el combate, Pipino se alzó como un animal que soltaron de su ataque para continuar con su ráfaga de golpes, que tiraron por segunda vez al boricua como si se tratara de un costal de papas. Ángel Espada quería continuar, pero era incapaz de siquiera mantenerse en pie sin tomar las cuerdas como un lisiado. El hombre de Puerto Rico, otra vez, yo creo que ya está. Parece que se dobla, pero ya no. Y fíjense los golpes al cuerpo, 6 por 1. Fíjense ya. No sabe que, fíjese, se refugia en las sogas ya no va para el medio del ring. Chayote, izquierda baja y terminó el round. Ya nos muestra Starringer, que es el número 12. Parece que no. A ver qué tiene inflado. Derecho de la mandíbula. Me parece que no sigue la pelea, ¿eh? No sigue en el round 11. Digo en el round 11 porque hay más. Pero la verdad, dejó el alma aquí en esta parte que dijera llamado para pelear. Fíjense ahí, se
se tira al suelo, que está tremendamente agotado. Pierde por nocaut efectivo de los fatídicos 10 segundos. Pierde por agotamiento. Este hombre de Puerto Rico, que luchó y le puso hasta lo último que tenía en ese momento Pipino Cuevas, hicieron la diferencia. Y especialmente ese... Era evidente. Había perdido. Y Pipino Cuevas logró ganar la batalla y quitarle su cinturón de campeón. De la manera más humillante posible, Ángel Espada había sido derrotado en el segundo asalto de un combate de 2, había decepcionado a toda su patria, y era incapaz de aceptarlo. Como aprendió a lo largo de su carrera, perder no era algo que te debía marcar como un perdedor, sino la incapacidad de seguir adelante. Por eso tomó la decisión de tener una revancha contra el mexicano que lo humilló. Durante meses, Ángel Espada se mantuvo seguro con la teoría de que Pipino había hecho trampa y merecía que tuviera una revancha, calificándolo de cobarde por huir de él. Espada tuvo nuevos combates contra Agustín Estrada, John Morgan y Ray Hammond. Todos los ganó con un magnífico gancho derecho, y en cada victoria honraba a su pueblo boricua, al mismo tiempo que amenazaba al mexicano que le dio la mayor paliza de su vida. Pipino Cuevas no podía quedarse callado. Los insultos hacia sus raíces estaban haciendo mella en él, como si le estuvieran echando combustible a una fogata con la amenaza de salirse de control y quemar todo un bosque hasta volverlo ceniza. Después de tanta expectativa, se anunció que estos dos rivales latinos se verían nuevamente las caras el 19 de noviembre de 2077. Había pasado un año desde su último combate, pero la cicatriz del rencor ardía en ambos peleadores como si únicamente hubieran pasado unas horas desde su último enfrentamiento. La pelea fue programada atrajo a una multitud de 18,000 personas, demostrando el interés de si Ángel Espada sería capaz de recuperar su querido título de campeón peso medio. En la primera ronda, ambos boxeadores salieron cautelosos, midiéndose en el centro del ring. Espada conectó unos pocos jabs al hígado de su adversario, mientras se movía con sus piernas para evitar los golpes que resultaron más fatales. Su estrategia era clara. Quería buscar la fatiga de su rival, pero Pipino Cuevas seguía con su aura juvenil lanzando potentes ganchos que conectaban en el cuerpo del boricua. La segunda ronda siguió la misma tónica que la primera, con ambos boxeadores midiéndose y probando sus golpes. Ángel Espada casi parecía tener miedo de lanzar cualquier golpe complejo, totalmente contrario a sus vejatorias declaraciones. Cuevas logró realizar un potente jab que tiró a la lona al boricua, quien quedó de rodillas. Casi parecía que estaba por repetirse el final de su primera batalla, pero Ángel Espada se levantó con una determinación de acero y siguió la pelea. Como si lo hubiera poseído un demonio, el boricua comenzó a arrancar golpes de poder que llevaron al mexicano hasta las cuerdas, donde aprovechó para dañarlo con su tormenta de ataques. Pipino Cuevas logró levantar con sus brazos un muro de acero que le permitió resistir hasta el final de la ronda. Por primera vez desde que se conocieron, Ángel Espada logró superar al mexicano y defender medianamente la arrogancia de sus declaraciones. En la tercera ronda, Cuevas optó por meter presión a su enemigo a través de su golpeteo de poder. Inicialmente, Ángel Espada quiso erguirse con la solidez de un roble y defenderse con su propio golpeteo, pero súbitamente tuvo que empezar a moverse por todo el ring. Como si fuera una pantera en cacería de su presa, Cuevas empezó a perseguir al boricua por toda la arena, buscando hincarle los dientes a través de una poderosa combinación de ganchos y uppercuts. Parece que la confianza que Ángel Espada había ganado se había desvanecido como las gotas de lluvia que son evaporadas por el sol. En la cuarta ronda, siguió con su estrategia de huida, intentando asestar precisos golpes en su rival, y cuando las cosas se ponían difíciles, abrazaba a su rival para contenerlo. Un acto que sin duda empezaba a calar profundamente en el mexicano, que buscaba redención por la humillación pública que el boricua efectuó contra él. Tal vez siendo consciente de sus propias faltas, el boricua optó por lanzarse como el torpedo de un misil contra su rival en el quinto asalto. Lanzaba una andanada de jabs que apenas tenían efecto en Cuevas. Cuando esto no funcionó, comenzó a empujarlo hasta llevarlo a las cuerdas, donde procedió a atacarlo sin piedad. El referí no intervenía, y ambos pugilistas empezaron un intercambio brutal de golpes, como si su vida dependiera del impacto y el daño que podía causar cada uno. Cuando parecía que la Espada de Puerto Rico empezaba a tener una ventaja sobre su rival,
Se pudo notar claramente en las siguientes rondas cómo el mexicano lograba prever cada uno de sus movimientos como si fuera un auténtico vidente. Ángel intentaba lanzar potentes ganchos que le dieran la ventaja, a lo que Cuevas solo necesitaba hacerle un lado para eludirlo y contraatacar con un potente golpeteo. Cada que lo llevaba cerca de las cuerdas, no desaprovechó para castigarlo con un potente combo de ganchos y uppercuts que tenían como fin dejar en claro quién era el rey del ring. Con el anuncio de la 10ª ronda, ambos pugilistas estaban llenos de heridas corporales y sudor. Ángel Espada había triplicado el tiempo de batalla con respecto a su primer encuentro, pero su rostro estaba lleno de moretones, desfigurado, recordándole que estaba luchando contra el nuevo campeón de peso medio. Aún así, el encuentro tenía una gran intensidad, donde ambos intercambiaban golpes de fuego con la potencia de arrancar la cabeza de cualquiera. Ángel Espada parecía harto de la situación y se abrazaba a su rival, no solo para frenar sus ataques, sino que parecía querer tirarlo del ring. El referí tuvo que intervenir más de 5 veces para evitar este movimiento, pero el boricua seguía con sus trampas que le valieron un abucheo de la audiencia. En el siguiente asalto, Pipino Cuevas parecía desprender una estela de humo que reflejaba su enojo. Incluso estando al límite, salió con la voluntad de sus antepasados aztecas para librar una guerra, donde sus puños parecían emular las balas de los tanques, que explotaban directamente en el cuerpo de Ángel Espada. Estaba desesperado atacando, hasta el punto que intentó nuevamente tirar a su enemigo del ring, pero el mexicano plantaba sus pies como si fueran raíces incrustadas en el suelo. El asalto terminó, y ambos se preparaban para el 12º asalto, cuando Ángel Espada se cayó al levantarse de su esquina y a escupir sangre. Su cuerpo estaba al límite. Un golpe más podría matarlo verdaderamente. Su equipo no podía seguir pidiendo más y tiraron la toalla. Pipino Cuevas había ganado su revancha, demostrando que no fue meramente suerte lo que lo condecoró con su título. La historia debió haber terminado aquí, incluso habiendo perdido ante todo el mundo. Los medios alabaron el poder de Ángel Espada, quien había sido capaz de luchar en igualdad de condiciones contra una persona mucho menor, conocido por acabar con sus enemigos en las primeras rondas y haber superado por mucho el tiempo de su primer encuentro. Nada de esto era suficiente para Espada. No fue tan despectivo como en su primera derrota, pero cada que tenía la oportunidad, tiraba una indirecta hacia su rival mexicano, donde dejaba claro que quería una revancha. Pipino Cuevas no volvió a dirigir alguna palabra con respecto a Ángel Espada o su desempeño, y su silencio dejaba en claro su opinión al respecto. Estaba decepcionado con su rival. Si antes sentía alguna admiración por él, ahora solo se había convertido todo en pena hacia alguien que no aceptaba heredar la batuta hacia la siguiente de boxeadores. Aún así, la industria pugilista sabía que tenía entre manos a una de las rivalidades más icónicas de su historia, y no podían desaprovechar la oportunidad de seguir explotándola. El tercer encuentro entre ambos tendría lugar el 8 de diciembre de 1979, en el Sports Arena de Los Ángeles. En este punto, Pipino había logrado defender el título de peso medio de la AMB, con más de una decena de titanes del pugilismo que habían querido arrebatárselo con sus manos, y lo había tenido en su posesión por mucho más tiempo que Ángel Espada. Pero el boricua aún seguiría en un estado de negación, donde tenía la certeza que recuperaba lo que era suyo por derecho. La primera ronda comenzó con una ráfaga de golpes por parte de Cuevas, quien conectó una serie de jabs y uppercuts que hicieron tambalear a Espada. Sin embargo, Espada se recuperó rápidamente y comenzó a devolver los golpes, conectando un par de golpes derechos que hicieron retroceder a Cuevas. La ronda terminó con ambos boxeadores intercambiando golpes en el centro del ring. En la segunda ronda, Espada salió más agresivo y comenzó a presionar a Cuevas. Conectó una serie de golpes derechos que hicieron retroceder a Cuevas, pero este respondió con una serie de golpes zurdos que hicieron tambalear a Espada. La ronda terminó con ambos boxeadores intercambiando golpes en el centro del ring. El tercer asalto no fue tan diferente al pasado. Ambos pugilistas intercambiaron golpes en el centro del ring. Sin embargo, Cuevas conectó un golpe derecho en la quijada que hizo caer a Espada. Este se levantó rápidamente, pero estaba claramente tambaleante. En la cuarta ronda, Espada salió más cauteloso y trató de mantenerse alejado de los golpes de Cuevas.
Pipino Cuevas siguió presionando y conectó una serie de golpes que lastimaron a Espada. En la quinta ronda, Espada salió decidido a dar la pelea de su vida. Conectó una serie de golpes zurdos que hicieron retroceder a Cuevas. La táctica parecía ser efectiva, pero el mexicano hizo uso de su sangre azteca para arremeter con una serie de golpes derechos que lastimaron a Espada. La ronda terminó con ambos boxeadores intercambiando golpes en el centro del ring. La intensidad rápidamente subía como una cacerola que llega al punto de ebullición en la sexta ronda. Ambos se pararon en el medio del ring para un duro intercambio de golpes, pero Cuevas rápidamente obtuvo una mayor ventaja, presionando al boricua con una oleada de ganchos y uppercuts que casi lo tiran a la lona. En la séptima ronda, Espada optó por un nuevo enfoque más cauteloso y trató de mantenerse alejado de los golpes de Cuevas que venían como misiles. Claro que Cuevas siguió presionando con sus jabs que terminaron por llevar a su rival hasta las cuerdas, donde procedió a castigarlo. En esa ráfaga de golpes, el mexicano descargaba el rencor acumulado por los años de humillaciones, hasta que el boricua terminó por caer en la lona. Parece que el castigo sirvió para hacer recapacitar a Ángel Espada, entendiendo sus fallos, pues mostró una mirada mucho más solemne antes de salir en el séptimo asalto. Con este impulso, logró conectar una serie de golpes zurdos que hicieron retroceder a Cuevas por primera vez. Como si hubiera obtenido una recarga en sus ánimos, Espada logró presionar a su adversario con un jab que lo llevó hasta las cuerdas. Claro que, ni siquiera en tales condiciones, Pipino Cuevas se frenó para lanzar un certero uppercut que le permitió controlar nuevamente el ritmo de la batalla. El esfuerzo mostrado había llevado a Espada a su límite. Sudoroso y con la cara llena de heridas, en la novena ronda buscó mantener a toda costa una distancia prudente de los golpes de Cuevas. Sin embargo, aunque Pipino estaba exhausto igual, como si fuera impulsado por el espíritu de sus ancestros mexicanos que brotaba de su sangre caliente, Pipino continuaba ejecutando un golpeteo triple con el que perseguía al boricua por todo el ring. En la décima ronda, ambos boxeadores salieron al centro del ring con decisión e iniciaron un fuerte intercambio de golpes. Cuevas, con su habitual estilo agresivo, esperaba destruir la defensa de Espada como si sus sueños fueran bolas de demolición, y con una combinación devastadora de uppercuts y ganchos laterales, hicieron temblar al mexicano. Espada, con el rostro magullado y los ojos casi cerrados, trató de resistir los embates de Cuevas, pero era evidente que ya no tenía fuerzas para seguir. El referee, viendo la situación, se acercó a Espada y le preguntó si podía continuar. Espada, con voz entrecortada, respondió que sí, pero sus piernas le negaban el movimiento y sus golpes carecían de fuerza. Era evidente la situación. La pelea se detuvo y por tercera vez consecutiva, el mexicano se alzó con la victoria ante aquella persona que quiso humillarlo, y de hecho, provocó una de las mayores derrotas que jamás vivió la Isla del Encanto en el boxeo. Pipino Cuevas no se quedó para siempre con su título de peso miedo, ya que terminaría perdiéndolo solo un año después contra el estadounidense Thomas Hearns. Pero su leyenda terminaría trascendiendo generaciones, llegando a formar parte del Salón de la Fama del Boxeo Internacional y siendo recordado como uno de los mejores campeones de su época, y que hasta el día de hoy sigue buscando entrenar nuevos prodigios del pugilismo a sus 66 años. Por su parte, Ángel Espada condenó su carrera por pensar que derrotar a Pipino Cuevas era una asignación del destino que tenía que cumplir para poder mantener su reputación como un dios del puño. Dejó de pensar en el bien de su pueblo, para contemplar únicamente su propio orgullo, lo que trajo como consecuencia la agravación de un conflicto entre dos naciones que deberían ser compatriotas. Afortunadamente, Pipino Cuevas fue capaz de hacerle ver la realidad a través de los golpes, sacándolo de la oscura gruta en la que él mismo se metió. Tú puedes conocer en profundidad más de la realidad que viven los boxeadores al arriesgar sus vidas en estas épicas peleas, suscribiéndote a Boxeo de Oro. Nuestra comunidad tiene como prioridad extender a todo el mundo el modesto mensaje del pugilismo, así que dejar tu me gusta y compartir en tus redes sociales nuestros vídeos nos ayudarán a que un mayor número de personas empiece a darle el valor que merece este fino deporte. Pero no siempre son los seres de oscuridad los que intentan empeñar el orgullo mexicano con su egocentrismo. A veces, son los propios seres de luz que se encuentran en lo más alto del panteón púgil, quienes se ven totalmente invencibles a sí mismos,
hasta un punto que no consideran una amenaza a los otros. Esto dirigido a un mexicano que ha dedicado su alma al boxeo y siente en sus venas correr la pura adrenalina de dejar correr el carmesí en el ring, es un auténtico insulto. Sobre todo viniendo de los Yankees, que muchas veces han buscado hacerlo de menos y tacharlos de salvajes. Esta fue una situación que tuvo que afrontar el gran Jorge Páez, mexicalense de corazón, que ha debido afrontar críticas y análisis crueles de todo el mundo que veían en él a un bicho raro. Jorge tuvo una infancia atípica donde se crió en un circo y tenía pocos amigos de su edad. Cuando empezó a adaptarse a esta vida, nuevamente sería rezagado por tener una genuina pasión por el boxeo, por la cual se empezó a entrenar desde una edad temprana para convertirse en el mejor boxeador que podría ser. Páez debutó en 1984 a los 19 años en el ring profesional y llegó como un auténtico tornado que viene a reforzar todas las cosas, pues, con su aura asesina y su puño de tigre, era capaz de noquear a cualquier ser que osara posarse enfrente. Pero lo más destacado de su estilo púgil era su gran agilidad y velocidad que le permitían moverse como una gacela al acecho en medio de su pelea. Cualidades que le valieron el apodo de El Maromero a Páez, un perfecto calificativo que mezclaba todas las capas de Jorge Páez: el chico del circo, el boxeador profesional y el hombre que solo busca ser aceptado. Pocas personas tomaban en cuenta a Páez, pero su increíble racha le permitieron que la gente se viera forzada a notarlo, hasta que su oportunidad de oro llegó en 1988, cuando le tocaría pelear con Calvin Grove, a sus 24 años, el 4 de agosto. Calvin Grove se podría ver como una completa antítesis del mexicano humilde. Aunque igualmente tuvo que luchar contra la sociedad debido a su color de piel, siempre generó grandes expectativas sobre él. La potencia de su golpe y su velocidad al moverse le permitieron mantener una racha perfecta de 34 victorias hasta que le tocó enfrentarse contra Páez a sus 26 años. El mundo del pugilismo estaba curioso por esta pelea, ya que querían saber cuál sería el boxeador con el mejor golpe de noqueo del mundo. ¿Qué era más fuerte? ¿El puño de hierro de los estadounidenses? ¿O la salvaje zarpa de tigre de los orgullosos mexicanos? Aunque todos tenían un bando claro, la mayoría confiaba en los antecedentes de Calvin Grove para ganar, y de hecho, la gente tenía más esperanzas porque Jorge Páez pudiera siquiera aguantar la pelea para evitar humillaciones, en lugar de apostar porque pudiera hacerse con una dorada victoria. Nuevamente, estaban subestimando al maromero, y él se dedicó a hacer lo mejor que sabía: esforzarse y entrenar arduamente para poder silenciar a todos los que tenían dudas sobre él. Paralelamente, Calvin Grove tomó esta situación como un claro mensaje que elimina cualquier posibilidad de perder. Por eso, aunque no descuidó su forma física ni mucho menos, empezó a burlarse de su rival, bromeando acerca de no conocer la existencia de Jorge Páez o pasando de largo sobre él, pues a fin de cuentas era lo que el mundo veía en el mexicano: nada. Pero Páez sí era algo, era una persona que existía y podía sentir, y ahora mismo experimentaba un odio absoluto el cual descargaría en la pelea más importante de su vida, contra aquel irrespetuoso gringo. Llegó el día clave. La pelea tendría lugar en la casa de Maromero Páez, en la Plaza de Toros Calafia, en Mexicali. Una zona de confort que sin duda ayudaría en los ánimos del mexicano y le ayudaría a calentar su sangre azteca en preparación. Por eso, en cuanto sonó la primera campanada, el mexicano se lanzó como un fúrico toro sobre su rival, intentando clavarle sus cuernos, pero el gringo supo usar su propia fuerza en su contra. Con ágiles movimientos, logró contener sus ataques para asestar un certero golpes en la cara, algo que casi resultaba burlesco dada la flexibilidad tan elogiada del mexicano. Páez quería abrumar a su rival con su potente combinación de ganchos y jabs, pero ambos lograron mantenerse en una igualdad de condiciones en el primer asalto. En las siguientes rondas prosiguió un estilo agresivo por parte de Páez, que lanzaba puños con la potencia de misiles de guerra que hacían daño a Grove. Por la cara del estadounidense tenía claro que había subestimado a su rival, y procedió a realizar un juego de piernas que pudieran desconcertarlo y darle nuevamente una ventaja que lo antepusieron por encima de su rival. Yendo directamente a la sexta ronda, Calvin Grove tuvo que optar por un enfoque mucho más agresivo, donde empezó a presionar a Páez con su golpeteo.
Logró llevarlo hasta la esquina del ring, donde inició una rápida sucesión de puñetazos, al mismo tiempo que el público coreaba. Cada nuevo grito parecía sincronizarse con una nueva herida. Oír a su pueblo mexicano fue lo que motivó a Maromero Páez para absorber el daño como una esponja. Sin embargo, un potente golpe en la quijada casi termina por noquear a Páez de no ser por su ferroso cuerpo. La séptima ronda fue de ida y vuelta de emociones, donde ambos boxeadores intercambiaron golpes en el centro del ring. Ambos pugilistas estaban en igualdad de condiciones, chocando como dos fuerzas de la destrucción que colisionaban entre sí, haciendo temblar todo el recinto. Páez mantenía una defensa alta con la que intentaba frenar la mayor parte del daño, al mismo tiempo que buscaba aperturas para golpear el rostro de Groves. Mientras, Calvin Grove logró imponer su ritmo a través de un golpeteo constante que recordaba a todos por qué era alguien tan peligroso. Se podría pensar que este era el fin del gran mexicano, y si bien al inicio de la octava ronda, Grove se logró imponer con un golpeteo quíntuple, Páez logró darle las vueltas con una asombrosa muestra de resistencia. Con sus francos de izquierda y ágiles jabs, logró sobrepasar la piel tosca del estadounidense y por primera vez logró anteponerse a él, dejándolo aturdido en el ring. La hinchazón en la cara del estadounidense era la más clara evidencia de que ese enfrentamiento era uno que nunca olvidaría. La novena ronda fue una de las más difíciles para Grove, quien comenzó a mostrar señales de agotamiento y falta de aire. Páez no pudo evitar mofarse de la situación, haciendo gestos retadores que lo incitaban a continuar. Un acto que era una emancipación de la vergüenza que el mexicano tuvo que sufrir de la prensa y sus rivales. Sin embargo, este descuido le costaría caro al mexicano, pues Calvin Grove pasaría a avanzar con una serie de uppercuts y ganchos brutales que lograron someterlo. Calvin Grove había emergido de su tumba para intentar enterrar ahora a Páez, y a través de su golpeteo casi logra tirarlo a la lona. Pero el corazón salvaje del maromero lo incitaba a seguir adelante, y permanecía incluso en las peores circunstancias. Ese sentimiento de emoción y superación era algo que Jorge Páez tendría que recordar, pues, en los siguientes minutos, pasaría una auténtica tortura, digna de las peores correccionales de Latinoamérica. En los siguientes asaltos, Calvin Grove no tuvo piedad con su adversario ejerciendo un constante golpeteo que tenía la intención de darle la victoria. Si no era capaz de noquear a su oponente, parecía que iba a matarlo con sus golpes explosivos que amenazaban con destruir todo. El mexicano se irguió como un firme castillo de concreto y resistió como pudo los ataques. Fiel a su apodo de maromero, lograba evadir los golpes más pesados, para contraatacar con un combo de jabs y gancho izquierdo que lo mantuviera en juego. El enfrentamiento era un constante intercambio de ataques, donde ningún pugilista estaba impune, pero era claro que la destreza de Calvin Grove le estaba dando una ventaja sobre su rival. Llegó la ronda 15 y casi parecía que solo un milagro podría salvar a Jorge Páez de caer en el profundo y desolador abismo que es la derrota más humillante. Estaba exhausto, la mayoría de sus golpes fallaban, y estaba por debajo de su rival en puntos. Al iniciar parecía haber aceptado su destino, al recibir un fuerte uppercut derecho de Grove que lo mandó por primera vez a la lona, con la potencia de un ave que es derribada y cae a la tierra con todo su peso. ¿Este es el fin? Fue lo que todos pensaron al ver el movimiento y la gran ventaja que había obtenido el afroamericano. Pero precisamente es en los momentos de mayor desesperación donde surge la más exquisita esperanza. Jorge Maromero Páez resurgió como un fénix para lanzar una oleada de jabs que tiraron a Calvin Grove en el medio del ring, justo como había hecho con él. Estaban en igualdad de condiciones ahora, pero no era suficiente para el maromero, que con su agilidad procedió a evadir los ataques de sus enemigos, provocando que se cayera por segunda por su propia incompetencia. Calvin Grove parecía bastante ido, y Jorge Páez tomó esta oportunidad única para asediarlo con continuos golpes, que acertaron en su rostro como si fuera un imán que los atrajera. Al separarse, por la ley de causa y efecto, Calvin Grove cayó por tercera vez en la lona, sin fuerzas. A menos de un minuto de acabar la última ronda, el referí intervino para declarar una victoria por nocaut de Jorge Páez, aquel mexicano en el que nadie tenía fe, y se alzó como el nuevo campeón de peso pluma de la FIB, siendo el boxeador más humillado de todos. La pelea entre Jorge Maromero Páez y Calvin Grove
Fue una auténtica guerra de 15 rounds, en la que ambos boxeadores demostraron una gran resistencia y habilidad técnica. Una historia que muestra el valor de la esperanza en los momentos más oscuros. Aunque para Grove los buenos deseos no eran suficientes para ganar un combate. Por eso, decidió exigir una revancha contra el mexicano y recuperar el título. Algunos campeones suplantados suelen mostrar una genuina curiosidad por este tipo de repetición, viéndolo como una oportunidad única para superarse a sí mismos, al superar a un reflejo que los venció. Calvin Grove no era uno más en este listado, sino que de mérito a su rival como un ladrón y una escoria mexicana. Que lo hayan derrotado en un duelo de resistencia hizo que lo viera como un tramposo. Jorge Páez no solo estaba humillado, sino que estaba indignado. Y ahora no solo tenía una necesidad para superar a su rival, sino que quería destruirlo para que aprendiera el valor del respeto. El ring que se establecería sería el de la última vez, en Mexicali el 30 de marzo de 1989. Un elemento que no solo exponía el hecho de que Calvin Grove quería humillar a Páez frente a las personas que lo vieron crecer, sino que también se encontraba en el pasado, en negación, repitiendo en su cabeza el momento de su derrota. El maromero Páez pudo suponerlo o no, pero la realidad era que el mexicano se fijó como meta destruir a su enemigo y teñir el ring de rojo carmesí, para callar a todos los que seguían dudando de sus capacidades. La rabia interna de Calvin Grove se mostró desde un primer momento de la forma más pura, cuando comenzó a atacar en el primer asalto como un animal salvaje, soltando potentes y sofisticados jabs y ganchos. El afroamericano logró imponer su ritmo sobre su rival a través de su gran velocidad. Cada vez que el mexicano lograba presionarlo con sus puños, Grove lo frenaba con sus manos y lo alejaba. Aunque la situación apenas era legal, el árbitro optó por no interferir. Como una cruel broma del destino, Jorge Páez tenía ahora el apoyo de su pueblo, pero estaba solo en el ring. A través de su golpeteo, Calvin Grove quiso continuar dictando el ritmo de su pelea. Jorge Páez había madurado en solo unos meses y entendió que la furia actividad no tenía ninguna buena ventaja, por lo que en los siguientes asaltos optó con una postura defensiva que buscaba esquivar los ataques de su rival gringo, buscando los momentos más óptimos para centrar sus ataques en el hígado y aumentar la fatiga de su rival. En ese momento, se pudo ver el poder del maromero de México en todo su esplendor, con la gracia de un acróbata en el trapecio de circo. La tercera ronda tuvo un momento clave cuando Calvin Grove acorraló al mexicano en la esquina y procedió a atacarlo con un arsenal de golpes. Muchos pensaron que sería el fin de la leyenda mexicana, pero Jorge Páez se atrincheró en una defensa de acero y logró remontarla con un cruento jab que llevó a su rival entre las cuerdas. Era palpable los lazos de rencor que unían a ambos pugilistas, como si fueran dos enemigos en constante conflicto. Se pasaron las siguientes batallas manteniendo un potente intercambio de golpes. En un momento el jab de Grove le permitía dominar, en otro era el mexicano que lograba con su poder destructivo volverse un ser intocable. La ronda 7 fue un auténtico espectáculo visual. Ambos pugilistas comenzaron con un golpeteo y ambos fueron aumentando el ritmo, queriendo devolver parte de la humillación que sufrió. Calvin Grove hizo un además fanfarrón para provocar a su rival, un mismo gesto que el mexicano hizo en su primera batalla para hacerlo enojar. Jorge Páez no se quedó atrás e intentó provocarlo, realizando la misma postura, aunque muy seguramente fue un momento clave donde el mexicalense se cuestionó si se convirtió en lo que juró destruir. Seguido de esto, ambos pugilistas se embarcaron en un nuevo choque de ataques, en los cuales Calvin Grove logró imponerse con su técnica más agresiva, hasta el punto de llevar a su rival hasta las cuerdas, donde comenzó un tornado de ganchos y uppercuts que venían en todas las direcciones, al cuerpo del titán mexicano. Calvin Grove buscaba un knockout fácil, todos lo sabían, pero Páez no se lo iba a obsequiar. La ronda 8 inició con Grove intentando realizar el mismo movimiento de atacar en una esquina, pero estaba tan cansado que él mismo se frenó a medio asedio. Jorge Páez tomó la oportunidad de iniciar un golpeteo que dio lugar a un nuevo intercambio. En ese momento el más mínimo error iba a definir la conclusión de ese combate. Asalto 9. Los peleadores mantenían su guardia alta, centrándose en el contraataque. Por primera vez, Jorge Páez buscaba apoyarse en su rival para frenarlo y el árbitro, ahora sí, estaba interviniendo para separarlos.
Era evidente lo que sucedía, pero nadie lo diría en voz alta. Al iniciar la ronda 10, Jorge Páez recordó todo lo que su rival dijo sobre él y su linaje mexicano, por lo que decidió actuar tan arrogante como él. Le estaba pagando con la misma moneda. Como si no hubiera llevado hasta el límite su cuerpo, comenzó a fanfarronear, haciendo posturas y gestos para provocarlo, al mismo tiempo que daba inicio a un asedio de golpes, que concluyeron con un golpe directo en la cara de su enemigo. De no ser por el árbitro, se veía que el mexicano iba a seguir golpeando a su rival en el piso, en una clara muestra de rencor. Calvin Grove estaba en shock. Intentó contraatacar con un golpeteo de poder, pero el mexicano logró evitarlo para soltar una nueva ráfaga de ataques que lo tiraron por segunda vez a la lona. Parecía que se iba a repetir exactamente la misma situación del primer encuentro, y sucedió. Un jab contundente fue lo que bastó para tirar por tercera vez a Calvin Grove a la lona, bordeando las cuerdas, casi cayendo del ring. La única razón por la que el encuentro no terminó ahí fue la finalización de la ronda, que le dio permiso a Calvin Grove de descansar para recuperarse, sin ningún tipo de impedimento. El hombre de Puerto Rico, otra vez, yo creo que ya está. Parece que se dobla, pero ya no. Y fíjense los golpes al cuerpo, 6 por 1. Fíjense ya, no sabe quién, fíjense, se refugia en las sogas ya. Ya no va para el medio del ring. Chayote, izquierda baja y terminó el round. Ya nos muestra Starringer, que es el número 12. Parece que no. A ver qué tiene derecho de la mandíbula. Me parece que no sigue la pelea, ¿eh? No sigue en el round 11. Digo en el round 11 porque hay más. Pero la verdad, dejó el alma aquí en esta vez que dijera llamado para pelear. Fíjense ahí, se tira al suelo, que está tremendamente agotado. Pierde por nocaut efectivo de los fatídicos 10 segundos. Pierde por agotamiento. Aunque el gringo no parecía sentirse cómodo con los milagros, él mismo acaba de recibir uno del cielo que lo salvó, o alargó su sufrimiento. Es la 12ª ronda y Calvin Grove quiso demostrar que estaba bien, sacando una combinación de técnicas y golpes, pero el mexicano era consciente de que tenía la ventaja, así que lanzó un nuevo jab que tiró a su rival a la lona, totalmente aturdido. El gringo se logró levantar, pero luego de unos segundos volvió a caer. Estaba inconsciente. Jorge Maromero Páez ganó la revancha y defendió por segunda vez su recién ganado título de campeón, dejando en claro que no fue solo suerte lo que le hizo avanzar a tales puntos. Sin embargo, no solo logró callar a un hablador gringo que se dejó llevar por su ego, sino que tuvo un vistazo al ser en el que él podría convertirse si perdía alguna vez los caminos de humildad y nobleza que le inculcaron desde el circo. Después de todo, siempre estamos todos a un paso de convertirnos en nuestra peor versión. No siempre puedes agradar a todos, eso es cierto, pero nada duele más que una crítica de una persona por la que sientes un gran aprecio, o un insulto de alguien a quien admiras. Esto fue lo que tuvo que vivir el boxeador de México Víctor Ortiz, que sufrió una humillación pública por parte de su rival, cuando creyó encontrar en el arte del boxeo un fino espacio seguro donde pudiera mostrar su verdadero valor, sin habladores sin pensamiento. Nacido en Kansas, hijo de mexicanos con grandes aspiraciones, Ortiz soportó desde temprana edad el abuso físico de un padre alcohólico, despechado por el abandono de su esposa. Ortiz descubrió el valor del boxeo en los centros comunitarios del ejército, donde entrenaba en sus ratos libres para mantener la cordura. Pero lo que halló como un elemento de desahogo y absolución, terminó convirtiéndose en una pasión que lo llevaría a intentar convertirse en un campeón mundial del pugilismo. Su debut como profesional lo tendría en 2004, ganando notoriedad por su devastador puño derecho. Su apogeo llegó en 2008 cuando le arrebató el título de campeón de peso welter de la NABO a Roberto David Arrieta, y empezó a catalogarse como una joven promesa que podría liderar una reorganización en el boxeo. Aunque esto podría parecer una situación beneficiosa para todos los acérrimos fanáticos del pugilismo, otros como André Berto lo tomó como una absoluta ofensa. Para entenderlo hay que saber que los padres de André Berto son haitianos que emigraron a Winter Haven, Florida, Estados Unidos, en busca de un horizonte más próspero para él y sus 6 hermanos.
Berto nació en América, pero con la cultura africana practicada por sus padres, por lo que tuvo grandes problemas de encajar, y encontró en el boxeo una especie de refugio. Dioseo Alberto, el patriarca, un virtuoso del kickboxing en su tierra natal, infundió en sus hijos la pasión por los deportes de combate, compartiendo relatos de los grandes guerreros del cuadrilátero y enseñándoles artes marciales. Este legado inspiró a dos de sus hijos, Rebelina y James Berto, a embarcarse en el arduo camino de las artes marciales mixtas, convirtiéndose en consumados espadachines años después. De este modo, Berto hizo su debut profesional a fines de 2004, a la edad de 21 años, dejando en claro desde el principio que merecía respeto. Derrotó a un antiguo campeón mundial, como André Dirrell, compitió en los Juegos Olímpicos de 2004 y obtuvo una medalla de bronce en el Campeonato Mundial. Sin embargo, la fama, como un néctar envenenado, corrompió a André Berto cuando obtuvo el título de campeón de peso welter de la CMB en 2008, sumiéndose en un abismo de arrogancia y llevándolo a menospreciar a sus oponentes antes de cada pelea, buscando desequilibrarlos. Hasta cierto punto, se puede ver que entre ambos pugilistas predominaban las similitudes por encima de las diferencias. Perfectamente pudieron convertirse en colegas que pudieran servir como apoyo del otro ante los traumas que viven, pero fue el ego de André Berto lo que provocó una ruptura incluso antes de comenzar. Tal vez el haitiano notó estas similitudes y tomó personal que surgiera alguien como él que representará una amenaza. Por lo cual, después de que se diera a conocer que ambos se verían las caras en una pelea el 16 de abril de 2011, Berto no tardó en incinerar cualquier atisbo de camaradería al insistir en que su contrincante no estaba a su altura. Convencido de su supremacía, Berto afirmaba que la victoria era su destino, con la convicción de un verdadero campeón. Sin embargo, como torres de marfil que pueden desplomarse, Berto estaba a punto de experimentar una dura lección de alguien mucho menor que él, pero que había vivido más de lo que habría podido imaginar. En el oscuro teatro del ring, ambos pugilistas se encuentran en el centro, como dos titanes que se miden antes de la batalla. Berto emerge con agresividad, lanzando un par de golpes certeros que empujan hacia atrás a Ortiz. Sin embargo, el mexicano se recupera con rapidez, desatando un uppercut zurdo que hace tambalear al haitiano, llevándolo hasta las cuerdas donde libera una tormenta de golpes, obteniendo una clara ventaja. André Berto, sorprendido por la arremetida, se encuentra en un momento de incertidumbre, momento que Ortiz aprovecha para lanzar un jab seguido de un golpe directo que envía al campeón al suelo por primera vez en la contienda. Este acto deja en evidencia que el mexicano es una verdadera amenaza, decidido a vengarse con sus puños de las burlas recibidas. Cerca del desenlace, con una serie de ganchos y uppercuts, Ortiz derriba nuevamente a Berto, dejándolo al borde del abismo. Tras un inicio tan explosivo, Berto busca redimirse con una combinación de jabs y golpes al hígado para desgastar a su oponente. Sin embargo, el mexicano no cede terreno y responde con una secuencia letal, culminando con su poderoso golpe zurdo. Una vez más, Ortiz lleva a Berto hacia las cuerdas, tratándolo como un saco de boxeo, afilando sus golpes con una serie de ganchos. A pesar de ello, Berto encuentra una oportunidad y lanza un certero uppercut que derriba a Ortiz. Ambos se enzarzan en un feroz intercambio de golpes, como bestias acorraladas enfrentando a su depredador natural. En la tercera ronda, continúan intercambiando puñetazos, evaluándose mutuamente. Berto logra un buen contragolpe inicial, igualando la contienda, pero es rápidamente superado por la ráfaga de golpes de Ortiz, que lo llevan nuevamente a las cuerdas. El rostro del haitiano se convierte en un blanco irresistible para cada jab de Ortiz. Un magistral uppercut rompe la nariz de Berto, mientras que Ortiz sonríe con desdén, orgulloso de haber demostrado las consecuencias de subestimar a un pugilista mexicano. Las rondas siguientes mantienen la intensidad del duelo. Berto intenta retroceder a su rival con golpes, pero Ortiz sigue presionando con su golpe izquierdo. Apodado el Vicioso, Ortiz muestra su agresividad con ataques continuos, como si estuviera decidido a arrancarle la cabeza al afroamericano. La exhibición de poder es tal que incluso el legendario Floyd Mayweather aplaude emocionado desde el público. Berto, aunque desfigurado por los golpes, encuentra la motivación para revertir la situación en la sexta ronda
lanzando una serie de golpes que derriban al coloso mexicano. Por primera vez, Berto toma la delantera, pero su alegría es efímera, ya que es derribado por un duro jab. En el séptimo asalto, Ortiz ejecuta una llave de lucha que derriba al haitiano, humillándolo ante el público. Berto muestra signos de fatiga, mientras Ortiz sigue atacando su ceja derecha. A pesar del examen del médico, Berto elige continuar la pelea, motivado por la arrogancia, la determinación o la presión de sus ídolos observando cada movimiento. En el octavo asalto, Ortiz continúa atacando la ceja derecha de Berto, extendiendo la hinchazón a su mejilla. A pesar de su prestigio como boxeador, Berto parece poco más que un muñeco de trapo en manos del mexicano. La ronda nueva resulta incluso devastadora para Berto, mientras Ortiz se mueve con agilidad y destreza, lanzando ataques implacables. Ortiz right now, champion of the WBC. Can he hold? You know, just 5 points, not do that. That's Ortiz, not do that. You got to fight one chances, but still keep it. I don't know if he knows. At this point, he has created out risk, and he with 2 right and a left, and Berto. Most of all, how was Ortiz's? He went down twice. Ortiz has eaten him all night long. 90 seconds, position in the welterweight division. Victor Ortiz, typical backstory. Months, who wondered whether no one will question his heart. Well, they question Berto neither. Step back. Punches in front. Stock of both fighters. Both fighters went up to another stratosphere to see him back in the ring. It's excitement. Berto intenta contraatacar con un uppercut frontal, pero Ortiz lo evita, burlándose de su oponente. Para aumentar la humillación, Ortiz lanza un último puñetazo a la cara de Berto. En la 10ª ronda, Berto está claramente exhausto tratando de contener los ataques de Ortiz. Aprovecha cada oportunidad para frenar los ataques del mexicano, pero Ortiz no muestra piedad. Una vez más, derriba a Berto, incitando a un brutal intercambio de golpes. Tras mantener una intensidad inquebrantable, la cara de Berto muestra los estragos de la batalla, un recordatorio doloroso de subestimar el poder de un pugilista mexicano. Llega la 12ª y última ronda, con el público en vilo. Berto comienza con una serie de golpes que hacen retroceder a Ortiz, pero este responde con una combinación de jabs y ganchos. Con un nuevo repicar de las campanas, ambos boxeadores se alejan inmediatamente para atrincherarse en sus respectivas esquinas, expectantes de los resultados. Más que el dolor de los golpes, la expectativa de no saber el resultado que se dictaría carcomía a los boxeadores. Los segundos se sintieron como años, pero finalmente los jueces dieron su veredicto. Era una victoria unánime para Víctor Ortiz. 86-83, 6 rounds to 3, Victor Ortiz. Tackle in the last 3 rounds to catch up or to win this fight. Victor Ortiz, 4 or 5 rounds. Andre Berto is just, not busy enough. He needs one big hit. There's the shot. Michael Ortega discerns that Ortiz. He was bending his head down. The guy was doing his punches. Tremendous break for Berto. Gets him 1 point clear. Knocked down earlier in the fight. You good? You sure you got? Okay. Go. Time in. And this is the first fight Ortiz has ever fought at this weight. That's right. Well, it looks like he evened out that round. That's too much holding. Vas haciendo bien, Víctor, lo vas a ganar. You're very good. You're going to beat him. It's not going to come with one punch. It's not. Okay? It's not going to come with one punch. So you got to be sharp, okay? Berto went down trying to avoid a punch, which he should, and here he's hitting him back. And it's just one of those situations where I would not have taken a point myself. If his purpose to hit him, that was in the midst of throwing an exchange of punches. Power shots in the 10th round, Ortiz. Un mexicano se había convertido en el nuevo campeón mundial de peso mediano, lo que provocó una profunda emoción entre los espectadores. Incluso el propio Víctor empezó a llorar, pues finalmente empezaron a valorar sus esfuerzos. Pero André Berto aún tenía algo que decir. Había sido humillado frente a una de las mayores leyendas vivientes, como lo era Floyd Mayweather, y recibió una paliza de aquella persona que supuestamente era inferior a él. No quería aceptar los resultados,
y exigió una revancha donde pudiera recuperar su título que, en su mente, había sido robado a base de engaños, pero al final del día, no solo Víctor, sino todos los que presenciaron el combate, eran conscientes de quién era la persona con un verdadero poder físico y quién era el hablador. Puede ser difícil ser consciente de las verdaderas diferencias de poder que existen entre dos pugilistas de élite. Sin embargo, Boxeo de Oro tiene las claves para que tú también puedas convertirte en un experto del boxeo, mirando asombrosas crónicas de combate de guerreros históricos. Todo lo que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y compartir nuestro contenido en tus redes sociales. Si tienes alguna sugerencia o crítica, tampoco dudes en dejar en comentarios, ya que nos ayudarás a mejorar la calidad de nuestro contenido para seguir complaciendo todas tus necesidades. Hablando de peleas clásicas, posiblemente, una de las más importantes haya sido la pelea entre Salvador Sánchez y Dani López. Dos de los mejores pugilistas que hayan existido jamás, según varios medios que reflejaban perfectamente la turbulenta relación entre Estados Unidos y México, de la manera más curiosa posible. Por su parte, Salvador Sánchez nació el 26 de enero de 1959 en Santiago Tianguistenco. No se tiene muchos detalles de cómo fue su infancia, pero se sabe que siempre tuvo claras sus aspiraciones de convertirse en un maestro del ring. Así, sin mucha preparación, debutó como boxeador profesional a sus 16 años, solo habiendo librado 4 batallas en su carrera amateur. A pesar de su inexperiencia, Salvador Sánchez tenía un talento antinatural que le permitió derrotar a todos los que se le pusieran enfrente. José Chávez, Saúl Montana, Héctor Cortés, Félix Trinidad Sr., todos caían como moscas que chocan con una red eléctrica. Exceptuando una batalla, Sánchez había mantenido una racha perfecta, derrotando a formidables enemigos, y con 22 años, su destino estaba por verse impulsado gracias a su pelea con Dani López, pactada para el 2 de febrero de 1980. Gracias a su velocidad que casi hacía ver que volará en el ring, la resistencia que tenía para aguantar múltiples rounds y apenas soltar una gota de sudor, y sus puños de hierro que podían llenar de un rojo carmesí el ring, Salvador Sánchez se ganó múltiples apodos como Mr. Pulmones, el Águila Invencible o el Campeón, ya que eso era para México, un campeón nacional que estaba elevando el prestigio de su pueblo en los recovecos más oscuros del mundo púgil. Paralelamente, Dani López tenía el apodo de Little Red para evidenciar su raza mixta. Dani López siempre había sido discriminado por su ascendencia nativoamericana y tuvo que sufrir mucho mientras crecía por vivir en orfanatos, donde nadie se fijaba en protegerlo especialmente. Pero incluso en tales condiciones, él nunca se avergonzó de su piel, sino que orgullosamente resaltamos estas características amerindias, e investigó su ascendencia familiar para encontrar mayor conexión con sus antepasados. López debutó en 1971 de la forma más explosiva, derrotando a su oponente por nocaut, y durante varios años logró coronarse como el rey del noqueo. Aunque su patria yanqui intentó renegar de él y humillarlo con un título, Dani López abrazó con orgullo los rasgos que lo diferenciaban y se convirtió en uno de sus mayores exponentes púgil, que usaba penachos de pluma en cada uno de sus encuentros. Pero incluso si una hoja en el aire logra evadir las gotas de lluvia, inevitablemente terminará siendo golpeado por una y cayendo. Dani López era una persona que se había vuelto bastante retraída y poco generosa con sus rivales. A todos los que le retaba, los miraba con una mirada sobre el hombro de autosuficiencia, creyendo que no podrían vencerlo, y se burlaba directamente en sus caras porque siquiera intentaran plantarse. Por eso, la relación con Salvador Sánchez fue tan tensa desde un primer momento. No le importaba quién era el mexicano, los títulos ganados, como la parte más extremista de los americanos. Dani López se mofó de su rival, haciendo comentarios picantes sobre cuánto tardaría en vencerlo. Resulta curioso cómo la historia de Dani López resulta tan similar a la de varios mexicanos que han debido enfrentar a la sociedad para convertirse en respetados pugilistas, mientras que la historia de Salvador Sánchez fácilmente podría situarse como la de un yanqui arrogante que siempre obtuvo todo lo que quería en una bandeja de plata, apenas esforzándose. Pero incluso en tales situaciones, Salvador Sánchez seguía manteniendo una intrínseca humildad ligada en sus combates,
donde enfrentaba con pasión a sus rivales, totalmente opuesto a López, dejando en claro el peso que los valores culturales tienen en el desarrollo de estos individuos. Todos estos paralelismos, las amenazas que representaba cada uno, hicieron de este encuentro uno de los más esperados. Todos estaban a la expectativa de saber qué se anteponía, la experiencia de Dani López de casi 30 años, o la virtud juvenil de Salvador Sánchez. El ganador se llevaría el título de peso pluma del CMB, y el gringo se mofaba de la sola idea de perderlo, pero tales ideales se destrozarían como el vidrios en menos de un segundo iniciado el combate. Featherweight championship bout. In the last fight, Lopez in the red trunks are out, and he was also cut up over both eyes and beneath. Sanchez in the black trunks with the white stripe, always throws them in flurries, never lets up. The aggressive. Then we join Danny Little. Well, it's memorable. Good punch on the forehead. Not heavy punches on that exchange. A right hand on the chin. And now Lopez. 10-point must system, W part in the scoring the fight. A good left hook by champion, and they exchange solid shots. Demanded to be safe for the bell except for the 15th round. Sanchez, the champion, up against the ropes, and look at those exchanges. We're in the last. We look now, and the cornermen of Sanchez will have to go to, and the pressure now put on by another left jab. Lopez, and that's the way he's often been. Dani López comenzó realizando un golpeteo básico que su enemigo defendía. Desde un primer momento intentó analizar su rival, pero Salvador Sánchez se mantenía como un impenetrable muro de fierro que soportaba cada ataque. Cada contraataque que el mexicano ejecutaba profería un daño crítico en su rival, acertando un gancho en la nariz y frontales en el hígado que dejaban en claro que ese sería un encuentro de desgaste. En la segunda ronda, López comenzó a ejercer presión a través de un golpeteo poderoso. El mexicano mantenía una presión digna de un médico quirúrgico, asestando certeros ataques en la cara de su rival, pero López logró descifrar su estrategia y hacer ágiles golpeteos que conectaban en el torso o la cara de su enemigo. El asalto avanzaba sin muchos contratiempos, hasta que Sánchez utilizó las cuerdas como impulso para conectar un gancho en la quijada. Algo que dio inicio a un intercambio salvaje de ataques, donde casi parecía que los boxeadores se querían matar con sus manos. Los siguientes saltos mantuvieron un ritmo similar, con ambos peleadores midiendo la potencia de sus puños con inteligentes ataques frontales que chocaban ocasionalmente como dos balas que se cruzaban en su trayectoria. En un momento, López lograba sobreponerse a su rival y atacar como un tigre salvaje realizando jabs en todo el cuerpo del mexicano, y en otro momento era Salvador Sánchez, quien arrinconaba a su rival entre las cuerdas para propiciarle una legendaria paliza que hacía eco en cada ser que se hallara dentro de la habitación. Ambos estaban en una igualdad absoluta, en la que cualquier mínimo cambio podría darle la victoria a uno u otro. El sexto asalto fue uno de los más intensos de todos. Salvador Sánchez logró asestar un uppercut que desconcertó a su rival en los primeros segundos. Él aprovechó este momento para asediarlo con un torbellino de puños que conectaban directamente en el rostro de su rival. A pesar de estar al límite, Salvador Sánchez no cedió, sino que su aturdimiento le inhibió del dolor y empezó a contraatacar con la misma fuerza los ataques. Los pugilistas dejaron de defenderse, para absorber únicamente con la corpulencia de sus cuerpos el daño. Ninguno parecía humano ya, sino máquinas de matar. First round pace. Sanchez will have to go to work of the cut over his left eye. Does not look deep now. Put on by Little Red Lopez. Two shots, a right and a left. Right hand leads are getting to Lopez, and that's the way former champion in red on the left, bombing away as he always does this year. Salvador Sanchez from Mexico. The distance, you can count on it. It was only abrasion. Above, really, no repair work in his corner. Reed doing a great job staying at his distance, just allowing them to. Good body and foot movement by Sanchez. Notoriously slow, but he's being caught with the right hand. To the body, thrown by Sanchez, the black trunks, in 5'6½". Lopez has an in. 10.
blocked that one. Danny still trying to unload. His first 21 bouts as a pro ended in knock. Draw in a brilliant career. Al finalizar, Salvador Sánchez quedó con la nariz rota y un ojo hinchado. El nativo americano sabía que estaba a su límite y debía acabar lo más pronto su enfrentamiento. Por eso, dio inicio al asalto 7 lanzando una serie de uppercuts y crochets con la esperanza de derribar a su oponente. Sin embargo, Sánchez se mantuvo firme, esquivando los golpes con movimientos rápidos y respondiendo con directos y jabs precisos. A medida que avanzaba la ronda, la precisión y la velocidad de Sánchez comenzaron a marcar la diferencia, dándole una ventaja más estratégica sobre su rival y atinando golpes contundentes, los cuales le permitieron cortar la cara de su rival con un jab, dejando una marca que parecía que un león de la selva hubiera usado sus garras para cortar la mejilla del gringo. Llega la ronda 8. López intentó aprovechar el largo de sus brazos para lanzar directos desde una distancia segura, sin ceder un solo paso. Ahora más que nunca se dejó ver porque Salvador Sánchez era conocido como pulmones de hierro. Como si fuera un saltamontes vigorizado, empezó a saltar por todo el ring para evadir los ataques mortales de su rival y hallar los momentos idóneos para atacar con golpes de martillo. Sin embargo, Sánchez seguía siendo humano, por lo que poco tuvo que hacer cuando el gringo logró llevarlo hasta las cuerdas, donde empezó a recibir potentes ataques, mientras su pueblo mexicano soltaba alaridos indignados, preocupados de ver perder a su joven prodigio. La campana salvó a Salvador Sánchez, y los alaridos de su gente lograron darle la emoción que necesitaba para poder ir con todo en el 9º asalto. López intensificó su ataque, lanzando una serie de uppercuts y ganchos, en un intento desesperado por encontrar una abertura en la defensa de Sánchez. Pero Sánchez era firme como una roca, soportando el dolor y respondiendo con un golpe de derecha. Con cada intercambio, Sánchez parecía encontrar su objetivo con más facilidad, conectando directos y laterales que debilitaban gradualmente a López. Tal vez al inicio ambos estaban en una igualdad absoluta, pero entre más avanzaba la pelea, era evidente que era Sánchez el que seguía ganando terreno y acercándose a la gloria del oro. On the part of the former champion, a lesser fighter would have been down. Believe this has registered 27 knockouts in 34 wins. Coming up to the last. Championship of the world. Danny Little Red Lopez, the aggressor, moving forward, trying to regain it. He knew he was going to miss. And making him miss has been a... Gloves always moved, staying out of range. We've seen almost a complete display of boxing skills by the champion from Mexico. Their last bout, title bout, was stopped in the 13th. Firing right back is the youngster from Mexico. What confidence, not in awe of the hitting power in Lopez. La 10ª ronda fue un torbellino de acción, con ambos púgiles lanzándose al ataque con todo lo que tenían. Desde el inicio, Salvador Sánchez sacó gran ventaja con una serie de finos uppercuts y ganchos de izquierda. Danny López intentó hacer mella de su gran velocidad, presionando a su rival con un golpeteo quíntuple, pero cada intento de avanzar era frenado con un nuevo golpe en su cara. La herida que cegaba su visión ya no le importaba, y logró llevar a su rival hasta las cuerdas, donde ejecutó una estocada de golpes a su cuerpo como si no hubiera un mañana. Pero Sánchez apenas parecía haberse afectado. En la 11ª ronda, la intensidad del combate alcanzó su punto máximo, como dos árboles que encontraron su altura máxima. Salvador Sánchez intentó realizar un jab que le diera la ventaja, pero un golpe en la cabeza lo aturdió brevemente, provocando que casi cometiera un golpe bajo por el que sería penalizado, y dar fin al duelo de una forma vergonzosa para el pueblo mexicano. Sin embargo, logró anteponerse y seguir con el lanzamiento de sus golpes de fuego que hacían el mayor daño. La mayoría de golpes de Danny López fallaban estrepitosamente, y ni siquiera su defensa era efectiva. Ese parecía el fin del ídolo estadounidense. Aún así llegamos a una 12ª ronda que siguió una estructura final,
donde Danny López parecía golpear el vacío por la velocidad en la que se movía su rival, mientras Sánchez obtenía fuerza de los llamados de su gente para realizar complejas combinaciones de golpe y defensa. La 13ª ronda llegó a un clímax del combate, cuando Danny López ya ni siquiera era capaz de mantener en alto los brazos, y Salvador Sánchez empezará a perseguirlo por el ring, con un mortal jab que asestaba a su cara. El árbitro se dio cuenta que era inevitable el resultado, y tuvo que actuar. Por primera vez en todo el combate intervino y declaró la victoria de Salvador Sánchez. El novato mexicano había ganado un título mundial, derrotando a su antecesor por nocaut. Esa fue una pelea limpia que se mantendría en la mente colectiva de las personas, pero que Danny López no aceptaba. El indioamericano estaba furioso de que lo hayan humillado de esa manera, y clasificó a su adversario como un cobarde y un tramposo, por haber aprovechado su herida para sacar ventaja sobre él, así como elegir un terreno que lo favorecía, donde todos los mexicanos le daban su apoyo. Declaraciones fuertes que, hasta cierto punto, son infundadas, cuando Sánchez optó por abstenerse de golpear esa área en las últimas rondas del encuentro. Aún así, el mexicano no aceptó tal falta de respeto, y respondió llamándolo un mentiroso y un traidor, referenciando parte de la ascendencia mexicana de López, que él mismo intentaba ignorar para encajar en la sociedad estadounidense. Se podía sentir una gran tensión entre ambos, y apenas pocos meses después de la primera batalla, se anunció una revancha para el 21 de junio de 1980. Para mostrar la propia hipocresía del indoamericano, la localización de la revancha sería el pabellón deportivo del Caesars Palace en Nevada, Estados Unidos, pero López no dijo nada, ya que quería callarle la boca a su rival, luchando en sus propias condiciones. Llegó el día esperado y antes de dar inicio a la pelea, López lanzaría una última amenaza, afirmando que tendría una victoria contundente, donde Sánchez no tenía posibilidad alguna de superarlo. El mexicano ya estaba cansado de tanta cháchara de su rival y se mantuvo tranquilo y enfocado, esperando que el poder de sus puños le terminara de callar la boca arrogante de su enemigo. La pelea comenzó con ambos boxeadores midiéndose en el centro del ring con golpeteos que analizaba a su rival. López fue el primero en obtener la ventaja, conectando una serie de golpes que hicieron retroceder a Sánchez. El gringo logró recuperarse rápidamente y respondió con una oleada de jabs que hicieron tambalear a su enemigo y lo sumieron en un intercambio de golpes. Un asedio en el que sería el nativo americano el que obtendría una ventaja con un golpeteo brutal. En la segunda ronda, Sánchez continuó atacando con fuerza, pero López optó por una estrategia de esquiva evasiva, donde lograba que el gringo no tocara más allá del aire que dejaba atrás. En la desesperación, Sánchez no tuvo problema en ejecutar un golpe bajo en la entrepierna de su rival, para obtener ventaja para atacarlo con una ráfaga de jabs. Fue un golpe bajo que no tuvo penalización, por la falta de accionar del árbitro, y el mexicano tuvo que usar su propia fuerza de voluntad para mantenerlo a raya con sus puños de plomo. A diferencia de su primer encuentro, Salvador Sánchez mantenía una postura defensiva, levantando sus brazos como muros impenetrables de concreto, los cuales movilizaba con una gran velocidad. La velocidad del mexicano era tan abrumadora que parecía que apenas si tocaba el suelo, Danny López empezaba a atacar con más desesperación, pero no lograba otra cosa que aumentar su propia furia e impotencia. No estaba recibiendo tanto daño como su primer encuentro, pero estaba siendo burlado y humillado peor que antes. En la cuarta ronda, el campeón de México continuó con su estrategia defensiva y logró esquivar la mayoría de los golpes de López. Parecía que era un ser omnipotente en el ring, pero el estadounidense tomaría ventaja y lograría llevarlo a las cuerdas, donde inició un lanzamiento continuo de golpes que parecían querer arrancarle la cabeza al héroe mexicano. Esto fue un punto de inflexión en la pelea, donde Salvador Sánchez entendió que estaba convirtiéndose en un ser tan arrogante como odiaba. Por esa razón, en la quinta ronda, comenzó a presionar a su rival con un golpeteo triple que lo hacía retroceder. Cada apertura que veía, la aprovechaba para soltar un nuevo combo que le diera la ventaja. Eso sí, siempre buscando mantener ante todo su distancia con López, que se había dejado llevar por la ira, y estaba empezando a debilitar sus movimientos. Al inicio de la sexta ronda, Sánchez continuó con su estrategia defensiva y logró esquivar la mayoría de los golpes de López.
Aunque parecía que mantendría la misma estructura, a mitad del encuentro ambos comienzan un brutal intercambio de golpes, donde buscaba prevalecer aquel que causará más daño. Sin embargo, como si hubiera adoptado la visión budista de un monje, Sánchez no desperdiciaba su energía, sino que levantaba su defensa en momentos críticos para poder contraatacar con su mortal golpe de derecha. Así, logró asestar un golpe en la nariz de su rival y dominar el ritmo del combate. El Águila Invencible continuó presionando a su enemigo con su golpeteo en la ronda 7, tirando en el metafórico abismo a Danny López. El natioamericano era consciente de su desventaja y agarró el pelo del mexicano para asestar un golpe y lo empujó con sus manos en otro momento para ganar ventaja. Los movimientos eran ilegales, pero era claro que los árbitros estadounidenses desviaron la vista para poder honrar su patria con su héroe americano. Era consciente de su soledad y optó por mantener el ritmo de golpes. En la octava ronda, Sánchez se vio en la necesidad de mantener su estrategia evasiva para causar una fatiga en su rival. López no lo dejaba escapar. Con su golpeteo constante y jabs infernal seguía al mexicano por toda la ronda, y cuando estaba cerca de las cuerdas, lo tomó de la cabeza para tirarlo y empezar a golpearlo. Solo la piel de acero permitía mantener a Sánchez de pie. Incluso en su desesperada situación, Salvador Sánchez logró mantener la compostura e igualar a su rival todo el combate lanzando una menor cantidad de golpes, pero causando un daño interno peor al de su rival. En la ronda 9 empezaba a ser evidente el cansancio del estadounidense, y en una inversión de los papeles, ahora Salvador Sánchez era el cazador que perseguía al ratón por todo el campo. Con su combinación de jabs y ganchos, logró superar al gringo. Su apodo de Little Red nunca le había quedado mejor a Danny López, debido a que tenía la cara roja como un volcán a punto de erupcionar sangre. La ronda 10 fue un punto sin retorno donde Sánchez se irguió con la solidez de un roble. Con un movimiento de pies lograba evadir cada ataque que su rival lanzaba, y se dirige conscientemente hasta las cuerdas para darle la ventaja a su enemigo. Todo en un farol para poder arremeter con sus golpes explosivos que dejaron sin aliento a Danny López, que apenas soportaba el castigo físico. Algunos podrían sentir que esta revancha no cumplía con todas las expectativas por la falta de golpes que ejecutaba el mexicano. No obstante, en los siguientes asaltos Salvador Sánchez mostró un salvajismo nunca antes visto en su carrera. Confiando en la resistencia de su cuerpo macizo, Sánchez bajó su defensa para centrarse meramente en la ofensiva. Sus golpes eran como meteoros que dañaron todo el cuerpo de su enemigo. López, claramente, estaba al límite, enojado porque no pudiera causar un knockout limpio, pero no retrocedía por nada del mundo, y seguía metiendo presión a través de su constante golpeteo que, poco o ningún efecto parecían tener en el titán de acero que era Salvador Sánchez. La 14ª tuvo un inicio bastante liviano para un penúltimo asalto, con ambos realizando un breve golpeteo. Sin embargo, rápidamente fue aumentando la intensidad, no por Danny López, que había mantenido su agresividad en todo el combate, sino Salvador Sánchez, que empezó a realizar una ráfaga consecutiva de derechos que atacaron directamente el rostro de Danny López. El estadounidense estaba de pie, pero no reaccionaba, y el árbitro tuvo que intervenir para acabar la batalla. Salvador Sánchez había ganado su revancha por un nocaut técnico y mantenido su recién adquirido título de peso pluma. No solo lo mantuvo,
sino que logró defenderse de una forma extraordinaria. Cambió su forma de pelea, comúnmente salvaje y centrada en el ataque, por una más estratégica y de respuesta, con el único fin de que su enemigo pudiera farfullar incordios sobre qué heridas externas provocaron su derrota. No solo fue demostrarle a un hablador que estaba equivocado, sino que logró dejarlo sin respuesta. Dani López fue incapaz de hacer alguna otra mención negativa sobre el mexicano, y recordaría para siempre su cara como el único hombre que lo venció 2 veces en toda su carrera. Es difícil no olvidar el pasado del mundo, pero en Boxeo de Oro tenemos la clave para que puedas conocer el gran impacto que han tenido los mejores pugilistas de la historia en el mundo moderno. Si te suscribes, podrás aprender sobre esta poderosa industria y ayudarnos en nuestra misión de que cada vez más personas aprendan el valor de este deporte y destruir los estigmas que persisten a su alrededor. Es una obviedad que al integrarte en el mundo del pugilismo, esperas siempre ganar tus batallas y romper hitos de tus mayores ídolos. Sin embargo, esto no implica que los boxeadores busquen batallas fáciles. Cualquier deportista que se respete siempre buscará la llegada de un nuevo reto que lo pongan a prueba. Aclarar esto es importante, pues este tipo de promesas de victoria de los extranjeros han hecho que muchos mexicanos se decepcionen por ser incapaces de poner su propio poder al 100%. Ricardo Finito López era un joven mexicano nacido en Cuernavaca, que se había marcado como un prodigio de golpe directo, siendo capaz de derrotar de un knockout a cualquiera que se le pusiera de frente. Desde su debut en 1985 se había convertido paulatinamente en la más grande estrella púgil de su época y un símbolo del país tricolor. Ganar su título de campeón de peso minimosca de la CMB ante el japonés Hideyuki Ohashi en 1990 fue lo que lo terminó de consagrar como un titán de oro en un espacio habitado por guerreros de cobre. El mexicano se sentía orgulloso de su propia herencia latina, su piel canela y la sangre azteca que corría por sus venas. Por eso, cada batalla que libraba Finito López lo hacía con el corazón en sus puños. Sin presunciones, prejuicios o insolencias hacia sus enemigos, Ricardo López logró con toda la humildad del mundo ascender hasta convertirse en uno de los mejores boxeadores sobre la faz de la tierra. Tal logro fue lo que hizo que guerreros de todo el mundo quisieran retar al guerrero azteca para arrebatarle su título, entre los cuales se encontraba Saman Sorgaturong, proveniente de Tailandia. Era un prodigio que estaba labrándose una gran reputación en el continente asiático, con una respetable racha de 15 victorias. El asiático quiso retar al mexicano sabiendo que su victoria implicaba dar un gran salto a nivel de fama. Creyendo que sería una pelea fácil, Saman Sorgaturong empezó a desprestigiar a su rival de varias formas, afirmando que no era más que suerte lo que le permitió al mexicano llegar lejos, ya que en verdad no era tan bueno, y que él podría ganarle antes de tiempo y acabar con su impoluta racha de victorias, ya que ningún hombre había logrado siquiera llegar a las 10 rondas al enfrentarlo. Incluso afirmó que devolvería el título de peso minimosca al continente asiático, cuando ni siquiera tenía algún tipo de relación con el anterior campeón Hideyuki Ohashi. Ricardo López perfectamente pudo tomarse esto a mal, pero en realidad parecía genuinamente emocionado por esta oportunidad. Hasta ese momento había librado 33 combates como profesionales que ganó justamente, con la mayoría terminando en el piso inconscientes, al terminar la pelea. Por lo que Finito sentía una emoción por ver en Saman una especie de persona paralela que se sentía igual a él, y como un niño pequeño, no paraba de dar elogios al tailandés, destacando lo honorable que era enfrentar a alguien con un poder y potencial tan increíbles. Así, llegó el 3 de julio de 1993, ambos debían presentarse al Parque La Junta, en Nuevo México, para su pelea. Obviamente el público estaba a favor de Finito, pero este no quitaba la sonrisa de su cara, esperando un encuentro digno. La campana suena con su estridente sonido, y ambos inician la pelea con un leve golpeteo. Rápidamente, Ricardo López empieza a aumentar la intensidad soltando un jab con un poder destructivo que hizo retroceder al tailandés. Saman intentó levantar su defensa, pero Ricardo López reaccionó con jab seguido de un uppercut que asestó la quijada de su rival, haciéndolo caer a la lona por primera vez. La ronda 2 dio comienzo, y Ricardo López quiso poner a prueba las habilidades de su contrincante, soltando una potente ráfaga de ataques, mientras lo perseguía por todo el ring.
El tailandés parecía ser superado por la situación, pero siguió acercándose con un golpeteo cauteloso que esperaba poder atinar a su objetivo. Ricardo López lograba absorber la mayor parte del daño como si no fueran más que meras picaduras de mosquitos. Aprovechó que el tailandés se acercó con un jab asesino para poder sacar ventaja con un contraataque brutal que lo hizo caer a la lona. Saman fue directo a las cuerdas para descansar, demostrando estar afectado, pero decidió continuar sin problemas al volver. Al ponerse de pie, Saman era incapaz de lanzar algún golpe o mover difícilmente sus brazos, algo que parece haber molestado al azteca, debido a que comenzó a perseguirlo con un brutal zarandeo de jabs frontales dirigidos a la cara y al cuerpo. Ricardo López estaba enojado de que aquel joven prodigio que supuestamente debía superarlo, hubiera resultado alguien que no podía seguirle el ritmo, por lo cual tomó la decisión de soltar un nuevo uppercut, que seguido de un gancho izquierdo mandó por segunda vez a Saman Sorjaturong directamente a la lona. El árbitro estaba claro que era imposible que el joven asiático derrotara al titán de lucha que era Ricardo Finito López, así que interrumpió inmediatamente la pelea y declaró ganador al mexicano. Tercero en el cuadrilátero, vuelve a castigarlo con la mano derecha, todo avisora el final prematuro, bloqueado retador de Tailandia. López con la mano derecha, un camino de Finito López en otro round, completamente dominado, declarado fuera de combate. Saman de Ricardo López, un adversario que estaba ahí, en el que también se emplean los pies y que reciben golpes, fue los pies de Ricardo López, sino su técnica para conectar los golpes. Lo demolió poco a tener esta pelea, porque pues algún otro referee, y no era, suponiendo que estuviera en vigor que no era un contrincante digno mayor, ahí dio por terminada automáticamente la pelea. Posiblemente el referee, que es el que está más cerca de la acción, aplicar la cuenta de protección, hizo posible inmediata la asistencia médica. Así es. Mantenía su racha intacta, pero en su cara se notaba que estaba experimentando una amarga victoria, debido al poco esfuerzo que suponía vencer a un enemigo que tenía que llevarlo a su límite. Al menos le dejó como lección al mundo que fanfarronear de un mexicano era un pecado capital que necesita de un castigo que deben estar dispuestos a pagar aquellos que realicen tal infracción. Un consuelo que puede tener Ricardo López es saber que, al menos no se equivocó, que Saman Sorjaturong tenía un potencial enorme. Debido a que unos años después el joven tailandés terminaría alzándose con varios títulos mundiales de peso mosca y se convertiría en el mejor pugilista asiático en el mundo. Tal vez si sus caminos se hubieran cruzado más adelante en el camino, pudieron dar un espectáculo digno de ver, y no esa pelea que sin duda debe ser una de las mayores humillaciones que vivió Saman Sorjaturong en su vida, todo por no controlar su boca. El karma es imparcial y siempre llega, no importa qué tanto trates de ocultarte. Mauricio Lara y Leigh Wood son dos de los mejores pugilistas de la actualidad, gracias a su gran récord de victorias. Mauricio Lara, un púgil con un corazón tan grande como el horizonte, ha labrado su camino en el mundo del boxeo con una determinación que rivaliza con el sol, en su búsqueda incansable de brillar. Nacido en Ciudad de México, hijo de padres humildes, lleva en sus venas la pasión y el espíritu indomable de su tierra natal, como si cada golpe que lanza fuera un eco de la fuerza de los antiguos guerreros aztecas. Sus comienzos no fueron nada fáciles, pues perdió estrepitosamente su primera pelea contra Julio Caravio, pero su voluntad férrea no le impidió seguir adelante y seguir con su pasión. De esa forma fue ganando fieles seguidores que tenían confianza en que podría superarse, y el mexicano lo supo valorar, derrotando a cada individuo que se la pasará de frente por un knockout realizado con su puño de tigre testarudo, las cuales la valieron el título de Potro Cerril. Los embelesados caminos de la vida y victorias terminaron llevando al mexicano hasta el boxeador inglés Leigh Wood. Si Mauricio Lara es una especie de fuego pasional que consume bosques enteros, Leigh Wood se puede describir como una suave sinfonía que puede ser agradable de oír o destrozarte los tímpanos a altas frecuencias. Desde sus primeros días en los gimnasios de boxeo, Wood demostró un dominio innato del arte del combate, como si sus guantes fueran pinceles y el ring su lienzo. Con movimientos fluidos y precisos, cautivó a los espectadores con su danza de golpes, dejando en claro que su destino estaba entrelazado con los cuadriláteros del mundo.
A poco tiempo de debutar en el mundo profesional del pugilismo a sus 25 años, en el 2013, Wood ya se había hecho acreedor de los títulos de campeón de peso pluma y peso supergallo del Máster británico. A partir de entonces, fue teniendo un ascenso meteórico que lo situó entre los grandes nombres del boxeo como Anthony Joshua o Dmitry Yurievich Bivol, obteniendo incluso su título de campeón de peso pluma de las manos de Shukan. Como una estrella fugaz que empieza a brillar para que el mundo la observe fijamente, Leigh Wood debería haber estado complacido de que todos se fijaran en él. Pero este título solo le hizo ver la manera en que todos querían derribarlo, y no lo veían más que como un Goliat que debía ser vencido por un humilde David. Ese David parecía ser Mauricio Lara, que se planteó como objetivo devolverle la gloria a su pueblo mexicano, y aunque su intención no era ofender al británico, este se tomó personal su intento de alzarse en su contra, y no tuvo problemas en discriminar al chico que era una década menor que él. Textualmente, Leigh Wood llamó a su rival de sangre azteca un auténtico idiota y un payaso por pensar que tendría oportunidad de anteponerse a él. Además de decir que una pelea con él no existía un 50-50 de posibilidades de ganar, sino que él siempre saldría victorioso como un ser omnipotente. Declaraciones que evidencian un gran ego y un desprecio hacia otras culturas que podrían arrebatarle su título. Hasta ese momento, Wood había salido impune con sus filosas palabras, pero Mauricio Lara se tomaría personalmente el deber de enseñarle una lección de humildad. Originalmente, el enfrentamiento de estos pugilistas se llevaría a cabo el 24 de agosto de 2022, pero debido a complicaciones itinerarias de Wood, terminó alzándose al 18 de febrero de 2023. Bailando con el Diablo. Ese fue el título que llevaba esta pelea, que vería los extremos físicos a los que podrían llegar dos pugilistas estrellas que se disputaban la obtención de campeón de peso pluma de la AMB. El primer round vio a ambos pugilistas probándose mutuamente, midiendo la distancia y estudiando los movimientos del oponente. Wood, con su estilo técnico, buscaba establecer su jab y controlar el centro del ring, mientras que Lara, con su agresividad característica, intentaba presionar desde el principio con potentes golpes directos. Ambos intercambiaron golpes de poder, con Wood conectando algunos ganchos al cuerpo y Lara respondiendo con un uppercut devastador que sacudió al británico. When he believes in himself, which he does now, he really can set concerned early on. He needs to stamp it. Wood's just sitting there too long on the side. He needs to be on the end of that jab and move. Oh, big right hand of the fight so far, 20. And that right hand hurt Wood. He fell in just by a jab. Body shot right hand, never going to tap. As the blood is... Good. He's had repeated success. More than 2 years ago. That was the night in his career. Right hand left hook. Left his chin out to drive. Lara saw that was a solid shot. He's just sitting in front of Leigh Wood. Now the crowd sense here. Their man just pouring out with that jab was just crisp and accurate and perfect jab. So there's the boxer tricks. It's nothing new, but it's effective. Steady on the legs, and Wood is working well. That was a shot. Looks down at his corner there, and just a little smile. Those long pulls of breath at the half. Dangerous. He looked really established to get hit. Good work from Leigh Wood, though. Well, the danger very much is to go. En el segundo asalto, Wood intensificó su juego, lanzando una combinación de jabs y uppercuts para mantener a raya a su oponente. Sin embargo, Lara no se amilanó y continuó avanzando con ferocidad, buscando abrirse camino a través de la defensa de su rival. Un gancho izquierdo de Wood encontró su objetivo, pero Lara respondió con un derechazo al cuerpo que resonó en todo el estadio, dejando claro que no se rendiría fácilmente. El tercer round vio a Wood asumir el control, utilizando su habilidad para moverse por el ring y evitar los golpes de Lara. Con movimientos ágiles y precisos, el británico mantuvo a su oponente a distancia mientras lanzaba una serie de golpes precisos al cuerpo y a la cabeza. Lara, sin embargo, seguía persiguiendo a Wood con tenacidad, buscando encontrar una apertura para sus potentes golpes. Un uppercut de Lara encontró su objetivo, pero Wood respondió con un gancho izquierdo que hizo retroceder al mexicano. En el cuarto asalto, la batalla se intensificó aún más, con ambos pugilistas intercambiando golpes en el centro del ring. Wood continuó usando su velocidad y agilidad para mantener a raya a Lara,
mientras que el mexicano buscaba conectar golpes de poder que pudieran cambiar el rumbo del combate. Un cruzado de derecha de Wood sacudió a Lara, pero el mexicano respondió con un uppercut de izquierda que hizo retroceder al británico. El quinto round fue testigo de un intercambio feroz entre ambos contendientes, con Wood y Lara lanzándose golpes con ferocidad en el centro del ring. El británico continuó utilizando su jab para mantener a raya a su oponente, mientras que el mexicano buscaba abrirse paso a través de la defensa de Wood con golpes poderosos. Un gancho de derecha de Wood hizo tambalear a Lara, pero el mexicano respondió con una combinación rápida de uppercuts que mantuvo al británico alerta. En el sexto asalto, Wood comenzó a mostrar signos de fatiga, mientras que Lara seguía avanzando con agresividad, buscando aprovechar cualquier debilidad en la defensa de su oponente. El mexicano conectó una serie de golpes poderosos que sacudieron a Wood, quien luchaba por mantenerse en pie bajo el ataque implacable de su rival. Un uppercut de Lara envió a Wood a la lona por primera vez en la pelea, dejando claro que el mexicano no iba a dejar pasar la oportunidad de reclamar la victoria. En el séptimo y último asalto, Wood se levantó con determinación, sabiendo que necesitaba un milagro para cambiar el curso del combate. Sin embargo, Lara seguía presionando con ferocidad, lanzando golpes con precisión quirúrgica que encontraban su objetivo una y otra vez. A pesar de los esfuerzos desesperados de Wood por mantenerse en pie, Lara finalmente conectó un gancho devastador que envió al británico a la lona por segunda vez en la pelea. El árbitro intervino y declaró a Mauricio Lara como el ganador por nocaut técnico. Casi parecía que la asociación había llevado a Mauricio Lara como una carnada para aumentar el desmedido ego del británico, y terminó callándole la boca a él y todas las personas que subestimaron la pura sangre de un talento mexicano, dejando en claro que incluso en tiempos modernos, una nación que nos ha dado algunos de los mejores pugilistas de la historia, sigue en la necesidad de demostrar su valor una y otra vez sobre los yanquis y cualquier hablador que se crea muy superior a ellos. Es fácil perderse en la palabrería de farsantes y no ser conscientes de quiénes son las verdaderas leyendas del pugilismo. Suscribirte a Boxeo de Oro es lo que debes hacer si quieres evitar caer en el pecado de la ignorancia. No te toma mucho tiempo y nos ayuda a transmitir a un mayor público mucho más extenso el valor del mundo del boxeo, desmitificando los rumores sobre este noble deporte y ampliar nuestra propia comunidad de deporte. No siempre es necesario utilizar un lenguaje soez para ofender a alguien, o ser directamente la persona que insulta para ser parte de un problema. A veces, el silencio es algo mucho más demoledor que incentiva este trato irrespetuoso. Algo como lo que se vivió en el combate entre Lupe Pintor y Seung-Hoon Lee. Seung-Hoon Lee es un boxeador japonés que logró destacarse como un profesional en este deporte de contacto desde que inició su carrera profesional en 1997, a los 17 años. Rápidamente su brutalidad, combinada con una velocidad que casi parecía dejar una estela a su paso, lo convirtieron en uno de los mejores boxeadores de Asia. Por lo cual, 5 años después de su debut, Hoon Lee no tuvo problemas en ir a otros continentes para demostrar la supremacía de su elemento. Fue de esta manera que la magia del universo lo llevó a encontrarse con Lupe Pintor, un mexicano nacido en una familia pobre de clase trabajadora de Coajimalpa, que tuvo que sufrir grandes traumas como los abusos físicos de su padre, tener que vivir en las calles a una temprana edad y pasar días sin comer. Pintor encontró en el boxeo un auténtico arte del que quería ser parte, un medio a través del cual podría liberar las tensiones que les traía cargar sus propios pecados y vivir una vida libre como un ave. Una pasión juvenil que, hasta cierto punto, conectaba a ambos guerreros del ring de una manera mucho más profunda de lo que podría verse. Ambos se podrían ver como dos caras de una misma moneda, siendo uno la representación de alguien que luchó para conseguir cada pequeño lujo, y otro la de un japonés que fue favorecido desde un primer momento, para revalorizar una cultura. Aunque parecían tan distintos como la luna y el sol, o el agua y el aceite, Lupe Pintor y Seung-Hoon Lee no tenían enemistad entre sí, y cuando los entrevistaron en un primer momento se elogiaron entre sí. El problema vendría cuando serían los medios japoneses los que intervinieron. Por exaltar a su campeón asiáticos, estos no tuvieron problemas en insultar a Lupe Pintor por sus habilidades, su linaje mexicano y hasta sus relaciones cercanas.
un indio que solo tuvo suerte para conquistar un título mundial. Era un apodo común con el que los medios hablaban de Pintor, que evidenciaba el asco que sentían por otras razas. Seung-Hoon Lee no solo se mantuvo alejado de estas declaraciones, sino que mantuvo un total silencio que aumentó el drama y la polémica sobre Lupe Pintor, quien tendría que pelear en la tierra del japonés. Todo el odio, toda la vergüenza. Lupe la aglutinó todas sus emociones en un único individuo para poder desquitarse debidamente. Y ese objetivo era Seung-Hoon Lee, quien pasaría a ser la encarnación de todos sus pesares, y le daría el castigo debido por instigarlas a hablar denigrantes de su gente. Cuando el tintineo de la campana marcó el inicio del combate, Lupe Pintor desató un torrente de energía que se materializó en un golpe certero dirigido a la mandíbula de su adversario, como el golpe de un martillo sobre un yunque. Seung-Hoon Lee, sorprendido por la ferocidad del ataque, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de recibir un jab directo en el pecho que lo desequilibró, otorgando así a Pintor una ventaja inicial en el duelo. Sin embargo, el púgil coreano no era un mero espectador en el ring. Con la agilidad de un felino en acecho, buscó recuperarse rápidamente, contrarrestando los embates de Pintor con una serie de combinaciones dobles de puñetazos y un uppercut veloz que buscaba hacer mella en la resistencia de su oponente, como el zumbido de una abeja antes del aguijón. Pintor, very strong infighter. You have worked some hardship on him, to be sure. A solid left hand working first to the midsection, then upstairs, and then the perfectly powerful punch, just a calling card, so to speak, as he puts out a jab. In the late rounds, he seems to be a slow starter. Nice left jab. Problems with the weight. Highly unusual weight. He's wearing heavy sweat clothes, so he had to take off 3-4 pounds. Stablemate of his. That fight took place on a Saturday, and Las Vegas champion has not fought since. I don't think we put it to go in round one. A rather busy round, and pretty much a duel of left jabs, and Pintor's got the heavier one. We'll be back with more boxing, but first we're going to pause for this message. Bud Trunks, the bantamweight champion of the world, WBC version, and Seung-Hoon Lee, I gave the first round to the champion, but by the slim margin of 10-9, just to 1 point. In Korea, and Lee is a second-degree black belt holder in that form of martial arts. Great restraint and self-control he exhibits after being trained for years as a kicker when he throws a punch, but he almost instinctively. En la segunda ronda, la habilidad y destreza de Seung-Hoon Lee se manifestaron en movimientos ágiles y fluidos, desplazándose por el cuadrilátero con la gracia de un águila en vuelo, buscando los momentos precisos para lanzar sus ataques con la fuerza de embestida de un toro bravo. Con un jab preciso dirigido a la quijada y un derechazo contundente en el esternón, parecía dominar la contienda, haciendo retroceder al mexicano y manteniendo el control del combate, como un hábil bailarín que marca el ritmo de la música con sus movimientos. La tercera ronda no fue diferente. Seung-Hoon Lee continuó dictando el ritmo del enfrentamiento, sin dar oportunidad a Lupe Pintor de recuperarse. Sin embargo, el pugilista mexicano demostró poseer una tenacidad inquebrantable, resistiendo los embates de su rival con la fortaleza de un coloso y encontrando la manera de contrarrestar el ímpetu de Seung-Hoon. Aprovechando el cansancio acumulado de su oponente, Pintor atacó con precisión las zonas vulnerables de Lee, agotando sus energías y ganando terreno en el cuadrilátero, como un estratega que aprovecha las debilidades del enemigo para obtener ventaja en el campo de batalla. En las siguientes rondas quedó claro que Lupe Pintor no solo tenía la fuerza de los más grandes guerreros aztecas, sino que contaba con una inteligencia que el propio estratega Sun Tzu podría envidiar. Dejando en claro por qué le conocían como el ágil grillo de Coajimalpa, Pintor saltaba por todo el ring con una velocidad de otro mundo, evadiendo la mayor parte de daño de su rival y buscando los momentos precisos para soltar contundentes jabs que marcaran sus territorios. Por su parte, Seung-Hoon Lee tuvo que centrarse en una estrategia cínica, donde guardaba su energía lanzando golpes precisos, logrando incluso llevar a su enemigo entre las cuerdas en más de un momento. Aunque algo tenía claro, y era que esa batalla sería una de las más difíciles de su carrera. Consciente de su situación, Seung-Hoon Lee ajustó su estrategia en la siguiente fase del combate, optando por una táctica más agresiva y contundente. Con una sucesión implacable de combinaciones de golpes, ejerció presión sobre su oponente, obligándolo a retroceder y ganando terreno en el ring. All out earning
very astute observation, Alan. That left hand is the key. He hasn't done it as frequently as his father. Has to work a break. Coming down to a minute remaining here in round. Full of blood, from a bit puffy under both eyes, on the cheekbones. And off the attack. Pitter down. What a surprise! What is it? 7. Down and Lee now. Lee scoring with lefts and rights, and Pinder out. Right hand by Lee, high in the forehead. Aunque algunos consideraban esta estrategia audaz, terminó por dar frutos cuando Lupe Pintor comenzó a tambalearse, culminando en su caída en la 7ª ronda, como la caída de un coloso bajo el asedio de un intrépido guerrero. Parecía que todo estaba perdido para México y su campeón de peso gallo, pero impulsado por el fervor de la afición que lo vitoreaba desde las gradas, Lupe Pintor encontró en su interior la fuerza para lanzar un contraataque espectacular en la 8ª ronda. Con una combinación magistral de movimientos, descargó una serie de golpes potentes contra su rival, que resonaron en el cuadrilátero como el estruendo de un trueno. Aunque no logró derribar a Seung-Hoon Lee como este lo hizo con él, sí consiguió obtener una ventaja significativa en el combate, acorralándolo contra las cuerdas y castigándolo con una lluvia de golpes que ni siquiera su guardia elevada pudo detener. El enfrentamiento entre Lupe Pintor y Seung-Hoon Lee alcanzó su punto álgido en la 9ª ronda, donde ambos pugilistas se lanzaron con furia renovada. Los golpes resonaban en el aire como el clamor de la batalla, cada uno buscando afirmar su dominio sobre el otro. Pintor, con la determinación de un guerrero que defiende su honor, lanzaba sus puños con precisión milimétrica, mientras que Lee, con la agresividad de un depredador en caza, contraatacaba con ferocidad, sin dar tregua a su rival. En medio del fragor del combate se desató un duelo de resistencia y habilidad, donde la determinación y el coraje se convirtieron en las armas principales de ambos contendientes. Cada intercambio de golpes era como una danza frenética, donde la fuerza bruta se combinaba con la destreza técnica, creando un espectáculo que mantenía en vilo a todos los espectadores, y cualquier momento de duda podría marcar un final en ese instante. A medida que avanzaban las rondas, el cansancio comenzó a hacer mella en ambos pugilistas, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder terreno. Lupe Pintor, con el espíritu indomable de un verdadero guerrero, se aferraba a su determinación de triunfar para lanzar potentes combinaciones de ganchos y jabs, mientras que Seung-Hoon Lee, con la astucia de un estratega consumado, buscaba aprovechar cualquier oportunidad para inclinar la balanza a su favor con ataques precisos y concretos. Pintor very businesslike, and Pintor looks like a man with a definite purpose in mind now, and Lee there, Pintor will put him away. Nice right-hand lead by Lee. Flurry of punches now to throw Pintor off stride. Less than a minute to go in round 8. Break from somewhere, Alan. I don't know how much longer he can keep tapping. 8. Corking good fight here at the Olympics. Another left, a right, a left. Pintor throws a left hand of his own. 20 seconds remaining in the 8th round. Solid combinations by Pintor, and Lee is groggy. We'll be back with more boxing right after this. Hooks working to the body, back to the head. Lee, just when you think he's about to go down, responds with a flurry of his own. Han Lee, #1 challenger from Surcuts, dances away from Lee's left, has him against the ring ropes, scoring with the left, and Lee, instead of jabbing that left hand out there and trying to keep Pintor off balance, stay in contention with this champion who's a tough competitor. Over in round number 9. Blood coming from his nose. La ronda 10 llegó y el enfrentamiento alcanzó su punto culminante, con ambos pugilistas desplegando toda su habilidad y coraje en el ring. Cada golpe era como un rayo de luz en la oscuridad, iluminando el camino hacia la victoria. Pintor y Lee se entregaban por completo al combate, sin dejar espacio para la duda o la vacilación, decididos a alcanzar la gloria a cualquier precio. Lupe Pintor optó por mantener una defensa alta, guardando energías mientras Lee realizaba los más potentes golpes frontales, cuya potencia podría incluso doblar el acero. El asalto número 11 terminó siendo la más importante de todas, donde el destino de ambos pugilistas pendía de un hilo entre la vida y la muerte. Con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, Pintor logró terminar de doblegar a su rival con una ráfaga de ganchos que hicieron retroceder a Lee. El japonés lograba con una férrea defensa de hierro absorber la mayor parte del daño, pero un potente uppercut,
seguido de un golpe en la cabeza, le terminó dándole la corona de la victoria a Lupe Pintor. Al final, el boxeador José Guadalupe Pintor Guzmán logró callar la boca no solo a un boxeador irrespetuoso, sino a todo un país que con su egocentrismo y orgullo sanguíneo quisieron humillar con sus palabras a un gladiador moderno del boxeo, sin saber que las acciones siempre tendrán un peso mayor que las falsas declaraciones. Una lección que posiblemente terminó marcando un precedente para que las nuevas generaciones de pugilistas del país del sol naciente tuviera mayor indulgencia por los rivales extranjeros y se le diera el debido respeto que se les debe. Sin hablar de más, el boxeo es un deporte que ha demostrado tener varias personas que siempre poseen mayor favoritismo de las asociaciones, sea por el tono de su piel, su apellido o el contexto del combate. Pero si algo ha quedado es el poder casi intrínseco que tienen los mexicanos para seguir sorprendiendo a aquellas personas que creen que sus burlas no tendrán consecuencias a pagar. En Boxeo de Oro tenemos un montón de crónicas de combate de luchadores de todas las épocas y naciones, así que si aún tienes esa necesidad de conocer más sobre este mundo, no dudes en explorar el resto de nuestro contenido para hallar más vídeos que sean de tu agrado. Suscríbete y estarás atento a todas las actualizaciones. Y deja tu comentario para hablar de los siguientes peleadores de los que podríamos hacer crónicas de interés. Ojalá verte pronto, viajero. Adiós.